Ya estamos listos. Esto es Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Perspectivas, ideas inspiradoras e historias de las voces que construyen el panorama científico y cultural de la actualidad. Comenzamos. Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Editorial UAD. Los libros tienen la palabra. Los invitamos a revisar nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes disponibles y nuestro canal de YouTube, por supuesto. Y bueno, les damos la bienvenida también a nuestros invitados de hoy. Nos damos la bienvenida a Maritza López, a Karen Sáenz y a Juan Esmerio Navarro. 3 editores pertenecientes a 2 generaciones que tienen ya mucha relevancia en la cultura editorial de nuestro estado. Y pues nos hemos reunido hoy aquí en la sala de consultas de la Biblioteca Central de la Universidad, rodeados de libros como debe de ser, para hablar acerca de edición, de su relación con los libros, de su llegada a este oficio y qué es lo que han aprendido a lo largo de estos años y qué es lo que proyectan hacia el futuro, ¿no? Pues bienvenidos todos, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Igualmente emocionada. Muchas gracias por la invitación y celebro que se hagan programas de este tipo. Bien, pues estamos tratando de generar contenido para los lectores, además de libros, pues también mantenerlos cercanos a temas que les interesan, ¿no? De entrada, quisiera comenzar con una pregunta que en apariencia es muy sencilla, pero creo que sí requiere que reflexionemos un poco. ¿Qué es un libro actualmente y qué es un editor actualmente? Digo, 2026. ¿Quién se anima a responder primero eso? Quisiera saber su opinión. Pues las mujeres son más valientes ahora que los hombres y más brillantes, ¿verdad? Karen, tú que eres una editora, Karen, a quienes nos están viendo y escuchando, es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y participa como coordinadora del proyecto de la revista Elipsis, que es la revista de la facultad. No sé, tú que estás dando tus primeros pasos como editora, actualmente, ¿cómo definirías tu papel como editora en esa revista? Creo que el primer paso es la mediación. Al final del día, cuando recién iniciamos en lo que es el camino de lo que sería la edición, muchas veces llegamos con ideas preconcebidas como, es que como editores lo que buscamos es perfección, o lo que buscamos es corrección, o lo que buscamos es el ideal de lo que sería el libro. Pero una de las primeras cosas que también pasan una vez que comienzas a trabajar con los autores y una vez que comienzas a involucrarte con las obras, es que te das cuenta de que no se trata de perfección y no se trata de corrección, sino del alma misma de lo que está tratando de transmitirse. Especialmente, por ejemplo, cuando estamos trabajando con obras literarias, muchas veces el buscar la perfección, el buscar la corrección es una de las cosas que más nos detiene. Entonces, el saber mediar, el saber entender límites, el saber entender cuándo hay que traspasarlos, pero también cuándo hay que fijarlos y darle humanidad también a esos mismos límites, es donde se empieza a generar el trabajo del editor. Muy bien. ¿Y tú, Maritza, cómo lo vives desde tu trinchera, que no es la universitaria, que es la edición independiente y los servicios editoriales? Imagino que vives en una dualidad, ¿no? Que hay mucha diferencia entre ser un editor independiente que tiene un proyecto editorial, que quiere construir una línea, encontrar determinadas obras, y el editor que brinda servicios editoriales a quien desea publicar un libro y no sabe cómo. ¿Cómo vives tú la figura del editor en esas 2 dimensiones? Bueno, pues sí, bastante interesante, enriquecida, pero sí, lo que te puedo decir es que, bueno, de acuerdo al perfil que ya traigo de tanto tiempo, 30 años editando, más de 1000 títulos sinaloenses, casi la mayoría de los autores que he publicado, que he trabajado, me ha tocado trabajar su edición, pues es mucho. Y Juan aquí ahorita
me, me avalará varias de las situaciones que vivimos en un inicio, ¿no? O sea, fue evolucionando muchísimo el concepto que yo tenía de trabajar con un libro. ¿Qué es un libro? Tú lo preguntaste. Al inicio es un disfrute total. Para mí, estudiante de letras, y entré como correctora, entonces yo bailaba con las letras, disfrutaba leer, y luego cuando empecé a formar el libro en el programa de aquella época que era el Ventura, no se me olvida, que casara línea con línea, que cuadrara perfecto la caja, la mancha tipográfica, un deleite total. Incluso en alguna ocasión, ya casada con mis hijas, yo tengo 2 hijas, y bueno, mi formación en letras fue dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como licenciada en letras hispánicas, pero ya casada con mis niñas pequeñas y demás, incluso en casa me decían, es que tú tienes vicio, pero no era vicio, es que yo disfrutaba realmente en esa época lo que era vivir el mundo del autor, adentrarme, pero aparte el arte objeto, hacer el libro, para mí era un deleite. No nada más las palabras, el contenido, navegar en el mismo sentido que nos llevaba el autor, sino en el producto final, que fuera la perfección que dice ella, es como más que buscar perfección, es como buscar un equilibrio, una belleza. Yo le pondría belleza, porque el lector, desde que tiene en sus manos el libro, empieza a conectar con esa belleza. Si es un libro bien editado, cuidado, Claro. y eso permite que el lector conecte directo con el autor. Ese es el trabajo que tenemos nosotros que cuidar y que hacer. Voy a aprovechar esta referencia que hiciste a tus inicios para, para preguntarle ahorita a Juan Esmerio, Sí. ¿cómo llegaste a ser editor? No, creo que ser editor es una de las cosas que no se eligen en la vida. Esa es una de las cosas que yo he pensado, que llegas allí o sea, uno elige ser médico, o estudiar letras, o elige ser abogado, o elige ser comerciante, pero ser editor, no creo que un muchacho de prepa un día se levante y yo quiero ser editor, ¿no? O sea, ha de haber algún caso, pero han de ser los más raros. Casi siempre creo que es un oficio en el que nos topamos un poco sin querer. No sé, en tu caso, ¿cómo fue? Sí, así fue efectivamente y fueron, Francisco, unos inicios muy cómodos, porque la primera vez que yo edité algo, en realidad tomé los originales de mis amigos, que eran los colaboradores de una revista que hacíamos en Mazatlán, y yo fui a una imprenta de tipos móviles que se usaban a mediados de los años 80. Entonces yo lo único que fui fui a hacer la entrega al formador Del original. de los originales. Entonces me dijo, ven en 15 días. Y yo regresé y ya estaba la revista hecha. Es decir, no corregí galera, no hice nada. Entonces fue un inicio muy cómodo, ¿no? Merced a esa tecnología que había en ese entonces, pero cuando yo ya empiezo de manera muy seria, y es así como caer de pronto en un tobogán, ¿no? O sea, que te avienten un libro y corríjalo. Fue en el antiguo Ifocur en 1900. Lo que hoy es el Lo que es hoy. Instituto Sinaloense de Cultura. Efectivamente, empecé en el 89 y ya no, ahí sí era ya corregir textos, ¿no? Corregir originales. Antes pues se usaban el cúter, había que recortar la tipografía, el diseñador pegarla. Entonces había que hacer ese trabajo de corrección. Prácticamente manual artesanal, ¿no? Ajá, y decir que, bueno, Maritza será una excepción, pero, y seguramente aquí Karen también, pero decir que llegas con formación a entrarle a tus primeros libros es mentir, ¿no? Es decir, eres lector. Incluso escribes. Sí, escribes, pero así de que corrige esto, ¿no? Pero te das cuenta que termina siendo la edición un oficio paralelo a leer, escribir, y que cada día te significa más retos. Si te tomas en serio tu trabajo, pues cada día le vas a meter más a la corrección, en algunos casos a la escritura. Y bueno,
Tú lo sabrás tú bien, mis compañeros aquí también de esa misma manera, llega un momento en que pues, ya no solo eres corrector, ¿no? Sino que eres el editor, vas a la imprenta, hablas con el autor, te conviertes en una pieza múltiple. En un mediador, como decía Sí, Karen, ¿no? exactamente, en un mediador. Y retomando la metáfora de Karen, cuando a mí me preguntaban hace 30 años, ¿tú qué eres, editor? ¿Y qué hace un editor? La respuesta, eres editor. Y me preguntan, ¿qué eres? Editor. Y ellos mismos decían, trabajas en una imprenta. Ajá, claro. Sí, No, no trabajo en una imprenta. sí. Entonces, ¿cómo? Te voy a poner un ejemplo. Es decir, tú dame 50 páginas escritas en aquellos ayeres en máquina y eso yo lo voy a convertir te voy a entregar un libro impreso. Ahora diríamos, dame una USB o envíame Word. un archivo de Word por correo electrónico, por WhatsApp, y eso sería la definición actual de lo que es, por lo menos en la edición clásica, no en la electrónica, que mis compañeras lo sabrán mejor que yo. Esa sería como la definición de qué es un editor. Y sí, efectivamente, un editor es un puente, es un mediador, es una suerte de traductor de las intenciones o de las realizaciones del autor. Fíjate, para nada más complementar lo que está diciendo Juan, en una de las clases que Jorge de Buen tuve a bien tener, Excelente diseñador editorial, maravilloso, ¿no? maravilloso, nuestro gurú en Sí. su manual fue el que lo tuve por décadas ahí en mi escritorio, fue el que me enseñó cómo trazar una caja tipográfica y cómo definir líneas y demás, y tipografía incluso. Y Jorge nos decía cuál es el papel del editor, fíjate. ¿Sabes cuál es el papel del editor? Desaparecer. Exacto. Uh-huh. Y lo dice en su manual, de hecho. Y nadie se acuerda del editor, Desaparecer del editor y te quedas... hasta que se hace presente por algo malo, ¿no? Sí. O sea, es un Sí, oficio no, es ingrato que, hasta ese exacto, punto. el buen absolutamente. editor es el que desaparece. ¿Por qué? Porque el lector nunca se da cuenta de que él metió mano ahí, porque el lector agarró el libro y se conectó directo con el autor, que es lo que yo te decía, y decía Jorge, ustedes tienen que encargarse de que lo que el autor quiere llegue al lector, nada más, usted no tiene nada que hacer ni meter una negrita, llamen la atención, algo, un error, los errores llaman la atención, distraen y demás. ¿Ustedes recuerdan, ustedes que ya tienen mucho tiempo en este medio, sobre todo que comenzaron cuando todavía había otros medios tecnológicos? Estamos hablando de que la figura del editor es desaparecer, sin embargo, el mundo del libro ha sido hasta, quizá hoy ha cambiado y ahorita podemos abordar ese tema. Durante muchos años, la figura del editor sí desaparecía entre los lectores, pero en el mundo del libro era fundamental, ¿no? O sea, en español, para no meternos en otras culturas o idiomas, las figuras de editores como Díez Canedo, como Jorge Ralde, como Alicho Macero, ¿no? Hay muchísimos nombres en nuestra tradición hispánica o hispanoamericana, los editores de la revista Sur, ¿no? La revista Contemporáneos, ¿no? Todos los nombres que a veces eran escritores, que luego hacían de editores o editores de carrera, ¿no? Que no publicaban textos con su nombre, se convirtieron también en formadores de generaciones que decidían básicamente qué leíamos, cómo nos formábamos, ¿no? Sí. ¿Ustedes tuvieron alguna vez como alguna figura tutelar en el sentido de yo quiero hacer algo como esto, que este es como mi ideal de trabajo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba muy joven, la figura de Jorge Ralde para mí era muy interesante como lector. O sea, yo era el chico anagrama típico de los 90s, 2000s, que me leía todo lo que publicaba Anagrama, porque siempre encontraba ahí la literatura que me enriquecía a mí, que me llamaba a mí, cosa que no tenía con otros sellos editoriales, ¿no? Era una fascinación no tanto por una determinada tendencia literaria, sino por lo que ese sello me garantizaba a mí, que si lo publicó Anagrama está bueno, ¿no? O sea, no tenía, o está Jacobo Ciruela, ¿no? Que ahora, después de que vendió Ciruela, creó Atalanta, que es una editorial muy, muy bella y muy cara, por cierto, pero vale la pena, cada título está sumamente bien escogido, ¿no? ¿Ustedes tuvieron alguna figura tutelar así? ¿Recuerdan
el papel de alguno de esos editores? ¿Conocieron alguno? ¿Qué me pueden contar al respecto? Karen, bueno, Juan. Yo nada más me quería regresar un poquito porque pues no podemos dejar de lado la vanidad de ningún oficio, ¿no? El médico cree que salva vidas Claro. y el arquitecto que provee abrigo y felicidad, etcétera, ¿no? Y en algún momento de la carrera de uno como corrector, como editor, pues no falta un amigo muy bien intencionado que se va a la hoja legal y al colofón y me dice, oye, ¿no estás tú aquí, man? ¿No? Y pues ya ni siquiera es un comentario que busque herirte, ¿no? Entonces a mí me recuerdo que me dijo un amigo, no estás tú aquí, me dice, tanto trabajo que le metiste, ¿no? Entonces yo agarro el libro y lo ojeo y le digo, mira, estoy aquí, en este capítulo también, más adelante, incluso en el colofón, ¿no? Entonces, y lo entendió, precisamente porque la palabra mágica es así, desaparecer. Pues, grandes editores, incluso más especializados, un Huberto Batis con la revista Sábado, ¿no? Ese fue en un principio cuando yo era joven y con ciertas metas pornógrafas, era como mi editor, porque era el que publicaba desnudos, literatura atrevida, cartas agresivas contra él mismo. Llegó a publicar una carta donde le mentaban la madre, Huberto Batis, usted es un neurótico, chingue a su madre, y la publicó, ¿no? Entonces era así como el emblema de libertad de que todo se puede hacer, esas cosas que uno olvida cuando trabajas en una institución. Claro. Resulta que no puedes hacer, no puedes hacer todo. Lo bueno es que ahora ¿no? incluso lo puedes decir en el podcast de la Sí, universidad. Sí, Exacto, ¿no? Entonces, y bueno, esta etapa que tú señalas tan valiosa que todos tuvimos, y ahora yo justo estoy leyendo una novela buenísima en Anagrama, y cómo te das cuenta que ya tienes las herramientas para dialogar con esos grandes ejemplos, ¿no? Dicen, oye, esta traducción está llena de madrilismos, está llena de españolismos, es decir, aquí hasta erratas graves, Claro. se les van, ¿no? En Anagrama y bueno, platicas con un poquito más allá y te das cuenta, y entramos aquí a otro tema, que desempeñamos un oficio ingrato en el sentido no del reconocimiento social, sino de trabajar en condiciones adversas, sobre todo condiciones económicas, ¿no? O sea, tú veas los tabuladores de las universidades mexicanas, lo que te pagan por una corrección o por un cotejo, o te vas más grande, más arriba, y te das cuenta que pues hemos elegido un oficio muy entrañable, al que le puedes dedicar una vida y que sin embargo no te permite necesariamente vivir con los estándares que tú quisieras, ¿no? bueno, haciendo una puntualización ahí, de hecho, de lo que está comentando Juan, fuimos compañeros, pues él llegó y yo llegué como a reforzar su equipo en la época de mis juventudes. Estamos hablando de los años 90. Publicábamos, en los 90, y publicábamos, pues sí, lo que venía de la línea de institucional, como él comenta. Y sí, toda esa etapa de formación mía y demás, el siguiente paso fue ese, ¿no? De decir que quiero publicar, o sea, yo esto pues ya no me llena, yo quiero lanzar esta línea, quisiera hacer eso, entonces te limitan presupuestalmente porque son líneas ya marcadas y demás, y de ahí me vino la intención de dar el salto, ¿no? Y de lanzarme a la empresa editorial independiente. Ya tenemos 15 años con Andraval Ediciones, que es una editorial pues posicionada, está pequeña pero completa, porque tengo distribución en toda la red de librerías del país, Gandhi, Gonville, Educal, estamos en todos los espacios, y publicamos igual, recibimos propuestas y hay proyectos que como editorial se producen, se apoyan, pero también hay proyectos, como dices tú, servicios editoriales que te solicitan y se hacen, pero como casa editorial, como sello editorial, esa es la parte
interesante, padrísima, que ha sido un proyecto generarlo como el de la colección de poetas Punto Luminoso, por ejemplo, que tuve 16 poetas sinaloenses, tener la oportunidad de publicarlos a todos, moverlos en ferias del libro de todo el país, distribuirlos, incluso pagarles por el trabajo, por el trabajo creativo, por esa obra, ¿no? En alguna ocasión Jesús Ramón me dijo, es que es maravilloso que te paguen por escribir y poesía, ¿no? A mí es la única vez que me han pagado. Bueno, me pagaron otra vez. Y Juan es otro de los que están en la colección, exacto. Recibían su cheque y demás, y fue muy bonito, una experiencia padrísima. Entonces, haber logrado conjuntar esa emoción, Ae Quintero lo presentó en México, incluso lo presentamos en Minería, y esa emoción de cuando leen su obra y está el público en silencio, que se podía hasta cortar con el filo, porque estaba la obra de él la estaba leyendo, por ejemplo, de 200 gramos de almendras, esa conexión del final del libro con quien le está escuchando, es como ya el cierre, porque en ese proyecto, por ejemplo, como editora independiente, puedo decir que fue de las mejores experiencias porque se vive todo el proceso, desde elegir al autor, llamarlos, convocarlos, entregarme el material, procesarlo y luego pasarlo a todo lo que tenga que ver en la edición, impresión, pero que llegue al público. Quiero hacerles una pregunta al respecto, ya que tocaste el tema de ser editora independiente. Vivimos en un país muy grande, lleno de dificultades, en donde la situación económica complica mucho la venta de libros, la promoción, ¿no? ¿Es posible, consideran ustedes que es posible ser un editor independiente de los estados y qué dificultades se enfrentan a diferencia de quien edita obviamente desde la Ciudad de México o de ciudades más grandes como Guadalajara o Monterrey, que es donde editorialmente después de Ciudad de México está más fuerte, ¿no? ¿Ustedes consideran que editar en Sinaloa o editar en Michoacán o editar en Guanajuato o en Yucatán es distinto? ¿Se enfrenta uno a las mismas dificultades? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí, bueno, en mi sentido, no sé, ahorita igual pueden comentarlo, pero pues yo lo estoy viviendo, lo vivo. No es distinto, bueno, es distinto con la Ciudad de México, sí. ¿A qué me he enfrentado? A muchos problemas, obstáculos, la centralización de todo. Estoy ahorita teniendo temas de dificultad porque tengo que tomar un avión para poder resolver cosas. Como editor independiente, en cuanto al proceso de edición, no, porque la tecnología es una maravilla y ahorita estamos conectados todos. Yo reviso, paso y el autor, aunque esté en otro lado del mundo, revisa y bueno, el proceso es ágil, no se detiene. Pero hay dificultades que pero siguen en lo siendo que es en el materiales. país, en México, sí. Y en lo económico, te puedo decir que sí se puede vivir de la edición. Tan es así que mi empresa tiene 15 años, porque, pues, igual, haces proyectos, generas financiamientos, no nada más hacer el proyecto de querer publicar algo. Yo digo, ok, este libro vale la pena, tiene calidad literaria, va a pegar, y obtienes recursos para producirlo, lo distribuyes, los vendes, lo colocas y el mismo libro te lo da. Eso sí. ¿Cómo define un editor qué libro vale la pena, ¿no? ¿Qué libro puede funcionar? Porque uno de los grandes dilemas del editor es publicar solo lo que yo considero una gran obra, o también libros que me van a representar ingresos, que son vendibles, porque a veces no se puede conjuntar esas dos cualidades, ¿no? A veces lo que vende mucho no es lo que tiene más calidad y a veces lo que tiene mucha calidad no se vende mucho. De acuerdo. Espérenme, reflexionen un poco y me dicen. No, pues es que yo lo vivo en el día a día, Paco, y es difícil. Es difícil, hay que hacer un estudio. Tú, como tienes un criterio, decides una publicación por calidad, pero también tienes que pensar en si se va a comercializar o no, si se va a vender o no, y de ahí sale, si lo sacas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso en Los Libros Tienen la Palabra. Nos quedamos hablando acerca de las dificultades que tienen los editores en nuestro país, los editores que trabajan desde los estados, en este país inmenso, ¿no? Y que cada región ofrece determinadas
dificultades o retos. En el caso de Maritza ya nos platicó qué es a lo que ella se enfrenta como editora independiente. En el caso de ustedes, ¿qué experiencia han tenido? Si han incursionado en esa área o se han mantenido en la edición institucional. Bueno, particularmente, y para englobar algunas de las preguntas que ya hemos mencionado ahorita, un poquito la historia aquí de cómo entró aquí a la parte editorial. Todo fue por una clase. Estaba investigando a Juan Rulfo y encontré que antes de que tuviéramos Llano en Llamas, en realidad tuvimos un cuento publicado en una revista cuando él, en la revista Pan, decide ayudar a su amigo para decir, ¿sabes qué? Yo sí voy a ayudarles a editar. Y en esa publicación, cuando la estaba revisando, fue donde me di cuenta de que había la historia detrás de esa revista. Así que eso era medianoche, le mando un mensaje a mi grupo de amigos, que teníamos entre mis amigos, pues algunos de España y a otros de acá de mis compañeros de clase. Les digo, oigan, ¿y si hacemos una revista? Y todos, no sabían en qué se estaban metiendo, ¿no? No, nadie sabía nada en ese momento. Solamente digo, ¿y si hacemos una revista? Y todos, ¿sabes qué? Sí, vamos, yo hago esto, yo hago tal cosa. No sabíamos en realidad cuáles eran todos los pasos. De hecho, en realidad pensábamos entonces que publicar era solamente agarrar el manuscrito, revisar si tenía problemas ortográficos y llevarlo ahí al documento y ya. Pero una vez que entramos y nos dimos cuenta de toda la estructura y cuando nos tuvimos que hacer cargo de todo, desde la selección, entender qué es la idea o cuál es la identidad que queríamos transmitir en cada número, en el caso de las revistas, o cuando estábamos trabajando, actualmente estamos trabajando en algunas cosas más aparte, entender la identidad que queríamos transmitir y cómo queríamos que todo esto llegara en armonía con cada uno de los elementos, desde quiénes iban a hacer las ilustraciones, quiénes iban a hacer cada detalle del maquetado, etcétera. Fue encontrarnos un mundo completamente diferente, o sea, entender todo desde una perspectiva nueva que no habíamos contemplado, porque cuando tienes un libro en tus manos, solamente tienes la idea del libro y ya está. O cuando estás leyendo un PDF, en el caso de las partes virtuales, muchas veces nada más ves la imagen, el PDF, el texto en el PDF y se acabó. Pero en realidad, una vez que ya entras a la parte editorial, es un mundo aparte y ya empiezas a tomar los libros de una manera, en una dimensión que no habías considerado. Y la parte impresa en tu generación ahí se manejan de una manera mucho más fácil en lo híbrido entre lo digital y lo impreso, ¿no? Creo que nosotros pertenecemos todavía mucho más decididamente al papel. A mí, yo tengo un Kindle que no prendo en todo el año, ¿no? Lo prendo y luego lo dejo allí otra vez. No puedo acostumbrarme. Pero bueno, en mi generación sí hay muchos que sí lo hacen, ¿no? Yo sí sigo siendo vieja escuela. Pero tu generación comienza teniendo bibliotecas de PDFs enormes, ¿no? 1000 PDFs allí y dicen, es que me hice de tal libro, ¿no? Y yo digo, bueno, es un libro. ¿Tú qué consideras en el formato de revista y en el formato de libro? ¿Cuál es la relación que tú consideras que actualmente tienen las nuevas generaciones con la lectura y con el libro como objeto? ¿Se puede considerar libro un PDF? ¿Qué hace diferente o qué construye la idea del libro actualmente para ti? Creo que aquí tenemos tres estratos diferentes. Por una parte tenemos a los lectores, que nos acercamos a los libros como PDFs y los entendemos como PDFs y comenzamos a ver nada más como un montón de texto. De hecho, la mayor parte de las plataformas actuales, llámese Wattpad, DAO3, algunas otras que han surgido especialmente ahora con el auge de la literatura china y las novelas comerciales chinas también, ya lo único que ves es el texto, la pantalla del teléfono en blanco y el puro texto. Y esa es una idea que se ha generado en la mayor parte de la población juvenil actual. Por otra parte, tenemos las editoriales que han tratado de entrar a la parte digital y se han quedado en un limbo, porque también entienden lo que es el libro, o al menos parecen entender lo que es el libro, en la mayoría de los casos, solamente como un archivo de texto y se acabó, con una bonita portada y detallitos alrededor. Sin embargo, actualmente hay unas discusiones que se ha dado mucho en la parte de justamente los independientes y autores independientes más bien que buscan a los freelance editores y que buscan personas encargadas de corrección y demás, es que ha faltado mucho en la parte de los editoriales el entender el libro como una manera ya virtual. Y sí tenemos obras como Play, que es una obra española que salió hace como unos 10 años más o menos, que ya empezó a jugar con eso. Ahora hay una obra literaria que acaba de salir hace poco, bueno, que ya está haciendo análisis literario al respecto,
que es de aquí, de la parte del noroeste de México. No recuerdo el nombre, pero la miren en clase. Y que esta obra ya de hecho también comienza a jugar con todos esos aspectos que tienen que ver con la parte de la hipertextos en cuestiones de digitales, inclusión de detalles electrónicos como canciones, detalles como videos u otro tipo de aspectos con los que normalmente no los jugamos cuando tratamos posibilidades de buscar en el diccionario, de linkear a Wikipedia o a cualquier página. Así es. ¿no? Y eso cambia nuestra manera de leer, ¿no? Sí. Yo tengo un severo problema ahí que con el libro digital aún, que es la cuestión tipográfica precisamente, ¿no? O sea, cuando tú abres un Kindle o lees un libro en el teléfono, en alguna otra aplicación, excepto que sea una imagen fija de un PDF de una página, que además va a estar reducida o ampliada, ¿no? No va a ser el tamaño habitual, digamos, de un libro. Como el texto es de flujo continuo, y si tú ajustas el tamaño de letra, pues no hay una formación allí, no hay un diseño, y la tipografía es genérica, ¿no? No hay una distinción tipográfica de una línea editorial, etcétera. El libro que compres rara vez va a cambiar la tipografía, o tú la puedes cambiar a placer y no importa, ¿no? Y eso para mí demerita mucho la estética de la lectura, ¿no? No sé si eso sigue representando un problema. Ese es mi problema para él en el Kindle. Es que se pierde la identidad de la obra o la sacrificas para generar una parte unificada de cualquier obra, puede ponerla ahí. Es como agarrar un molde y aquí cualquier cosa cabe. Ajá. Entonces, se sacrifica la identidad de la obra, pero por otra parte también da espacio a que cualquier persona tome un libro y lo sienta como si estuviera siempre en el mismo lugar, en el mismo punto. Y como lo sienten cómodo, también se hace mucho más fácil una lectura cuando solamente es puro entretenimiento. Nos queda claro a todos acá que el libro digital es un formato ya incorporado, que definitivamente no sustituyó al libro impreso como se creía, o como se dijo de las videocaseteras o del DVD o del Blu-ray, que iban a sustituir al cine, incluso que las plataformas iban a sustituir al cine, y ahora las plataformas producen películas que primero se pasan por el cine, ¿no? Entonces creo que más o menos lo mismo está pasando con el libro, ni siquiera se compiten, son espacios de consumo distinto, pero como editores, quienes se dedican a la edición de libros, creo que, no sé, han considerado incursionar en esta nueva plataforma que es el libro digital, o prefieren abstenerse, implica quedarse rezagado, implica no quedarse. ¿Qué desafío es para ustedes? Diría yo que hay una parte media, y ahorita que mencionaba Kindle, por ejemplo, en el caso de Kindle y específicamente en el caso de Amazon y todo lo que es la comercialización que hace de libros, y es que hay un punto medio. La mayor parte de la gente que entra a Kindle para publicar sus obras ahí, más allá de las editoriales convencionales, son escritores que quieren apenas iniciar en el ámbito de la escritura, quieren escribir, pero todavía no han visto la parte de la edición tradicional o le tienen miedo. Muchas veces o no la conocen y piensan que la publicación es igual. Entonces llegan ahí y dicen... lo difícil que es acceder a las ediciones normales. Así es. Más que nada. Pero una de las cosas que les ofrece, que es ventajosa, es que si bien normalmente empiezan exclusivamente digital, le da la opción a un autor de puedes recibir la copia en físico. Incluso puedes pedir las copias de autor. Y luego puedes ir tú a una lugar aquí en la plaza donde alguien venda libros y ¿sabes qué? Si te traigo estos y me los vendes y te doy tal comisión. Y de hecho ahora es un negocio que ha generado bastante movimiento, especialmente cuando trabajamos en redes, llámese Instagram, llámese WhatsApp. Ahora últimamente también con TikTok ha llegado también toda esa plataforma de los booktubers, por ejemplo, que comercializan así. Claro, son nuevas maneras de promocionar el libro, y creo que también los que venimos de una etapa previa en donde se recortaban cosas, como contó Juan Esmerio, o ibas a una imprenta a entregar un original, nos cuesta mucho trabajo pensar en cómo involucrarnos en nuestros nuevos medios, que para las nuevas generaciones son naturales, ¿no? Son nativos,
de tanto del libro digital, de la lectura en línea o de las plataformas que generan autopublicación o una promoción distinta, ¿no? De las vías tradicionales. Sí. ¿Cómo piensan ustedes que están en el asunto, que están en el negocio, competir con eso, ¿no? Porque las grandes editoriales obviamente lo utilizan, ¿no? O sea, los grandes grupos editoriales les mandan sus libros a los booktubers, promocionan sus obras a través de sus medios, tienen siempre versión digital y versión impresa, eh, hacen impresión bajo demanda, en fin, no hay muchas posibilidades. ¿Ustedes cuáles creen que sean los cambios que requieren que requieren el nuevo medio y con cuáles ustedes se han acercado o cuáles tienen la curiosidad de explorar? Juan. Hablamos de los soportes y de las maneras de distribuir. Bueno, los soportes empezaron desde las tablillas sumerias, ¿no? Hasta estos soportes digitales y la comercialización. Creo que es una excelente manera de comercializar libros, PDFs y aquí voy a hablar un poco de la aventura. Si lo haces desde tu editorial o desde ti mismo como editor, ¿no? Porque hay plataformas, hay editores que te dicen yo te publico y vamos a hacer cuentas cada año y el contrato dura 5 y nunca hacen cuentas contigo porque te dicen no, es que no se ha descargado el libro y pues tú no tienes acceso al control de las descargas, entonces pues les crees que no se ha descargado tu libro y resulta que hablas internet y lo ves en 30 páginas ahí. Oye, discúlpeme, ¿cómo que no se descargó si lo veo en 30 páginas? En fin, entonces creo que hay que entrarle a eso, todo lo que signifique comercializar el libro por esta o por cualquier vía, hay que hacerlo. Uno antes, cuando querías formar una buena biblioteca de clásicos mexicanos, sinaloenses, del mundo entero, te ibas a Donceles, te pasabas 3, 4 horas, 5 horas comprando libros viejos. Aspirando hongos sí, y todo lo que fueran. Y ahora resulta que es formidable que Mercado Libre, que Facebook, que hay proveedores, ya no necesitas subirte a un avión, como decías Maritza, pasarte 3 horas de rodillas buscando tus libros. Entonces, todo eso se agradece, ya se acabó aquella época romántica, ¿no? Que bueno, es ahora muy práctico, pero seguimos privilegiando en estas etapas la figura del editor. Siempre se va, a pesar de la edición electrónica, se va a necesitar quien le eche una mano a un texto, quien lo corrija, quien le haga sugerencias al autor. La figura del editor ahí no desaparece. Yo quería citar un caso muy ilustrativo y que yo celebro, que es esta escritora, creo que sinaloense, Melissa Ibarra, que ella empezó escribiendo en esta plataforma, Karen, que mencionas, que empieza con W. Sí, ella empezó ahí y pues al parecer tuvo un éxito arrollador y una editorial grande, podemos decir su nombre, pero no la vamos a decir. La puedes decir, ¿eh? No, es que no quiero decirlo. Multinacional, pues ahora ya la publica. Y ahora, Claro. ese dato no lo tengo a la mano, ¿qué tanto éxito tiene en sus libros impresos comparado con esta plataforma? No lo sé. Pero ella migró sin ningún problema, o va y viene entre ambos soportes, ¿no? Lo digital y lo electrónico. Entonces, ¿qué importa ahí? Importa que seguramente ella generó un discurso atractivo, creo que es novela erótica juvenil, algo así, ahí la metieron, ahí cupo. Entonces, pero lo importante es que es una obra que pues, ha descollado, ¿no? Sí, el fenómeno está muy claro. El contenido es definitivo para un bestseller, y sea en línea o sea de manera impresa. Antiguamente, bueno, de manera impresa era más complicado acceder a los libros, había que hacer filas completas en una librería que abrían la puerta para entrar a comprar la novedad del autor favorito o del bestseller. Y ahorita con las plataformas, pues lo tienes a la mano totalmente, pero sí yo creo que la clave aquí es el contenido y que sea que atrapa a los lectores, y de ahí se viene este éxito, este boom, y bueno, la editorial grande, como dice Juan, no pierde la oportunidad para llevarlo al impreso,
y hacer digamos, comercialización de esta autora que ya de por sí ya había tenido un mercado, ¿no? Se le adelantó a la editorial al hacer el estudio de mercado. Una editorial grande, incluso en una mesa de editores me contaba de una de esas editoriales grandotas, que ahorita un mes están en stock 300 títulos y al mes los retiran y van los otros 300. O sea, pero es comercialización 100%, o sea, Sí. lo comercial, lo que Pasa lo vende. mismo que con los productos de supermercado, Sí, ¿no? Se sí, están en aquel, no definitivamente, funcionan, sí. salen, ¿no? Y entran nuevos. Hay un consumo mucho más rápido y más voraz. Es un Sí, poco más capitalista la visión quizá de la edición, de la distribución. Pero también siempre va a haber libros, los libros que definitivamente. permanecen en las librerías, que no están en el área de novedades, pero que llenan los anaqueles y que son los que poco a poco siguen saliendo, Sí, ¿no? Los que mantienen, digamos, las ventas estables, porque son libros que se venden de manera lenta, pero son de consumo gradual, pero permanente, ¿no? sí, y era lo que te iba a decir. De hecho, nosotros tenemos en Amazon, tenemos el libro digital, sacamos el libro impreso, pero también el libro digital se promueve, lo descargan, que una página o 10 páginas o todo el libro, y el Amazon te paga por página descargada. Y sí, o sea, cuando ves que entra de Amazon pagos o de Sanborns o de Gandhi o de Gombil, y dices tú, ok, qué padre, porque son libros digitales que se han vendido y se han descargado, que la cantidad puede ser mínima, pero incursionar en ese mercado o en ese terreno no ha sido fácil, Les pero voy a hacer una no pregunta. imposible. Si editaran un libro en los dos formatos o en los que fueran, eh, si el libro fuera un éxito más en lo digital que en lo impreso, ¿se sentirían incómodos o Para preferirían que nada, fuera el no para impreso el que se nada. vendiera más que el digital? No el digital, porque el digital es nada más que entra el recurso y no tienes Y no que inviertes. movilizarlo y me mándalo, envíalo. Se reduce muchísimo ¿no? Ahora que El proceso. decían de esta editorial, y yo me vino la imagen la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Tu gran editorial sacas 30 títulos al mes y pues no tienes tiempo de promover tus 30 títulos, ¿no? Y uno de esos autores que vaya ahí en ese paquete y que no fue promovido, pues ya los que siguen el mes siguiente, ¿no? Entonces, eh, esa parte, pues tiene sin cuidado las grandes editoriales. Y la otra, yo quiero celebrar la parte no traumática de escribir en estas plataformas, ¿sí? Porque pues no tienes, como novelista joven o poeta joven, cuentista joven, tú subes tus materiales ahí y pues no tienes que irle a hacer antefila a nadie, sufrir el desdén de que no te contestaron el correo electrónico, la llamada, el WhatsApp. Entonces, esa parte traumática tan presente en tantas generaciones de escritores mexicanos y del mundo, pues aquí es resuelta magistralmente, ¿no? Tú no tienes que verle la cara a nadie para sacar tu material. Creo que eso es una revolución que tiene que ser bienvenida y que conecta con los orígenes de la escritura. Es decir, no necesitas ir a un taller literario, no necesitas escribir letras, no necesitas, Estudiarle. sí, ni que tu novio sea corrector o editor, no necesitas nada de eso, ¿no? O sea, escribiste algo y lo subiste, gustó, qué bueno. Ahora bien, lo que me queda claro es que vuelve a aparecer, aunque no queremos que aparezca, la figura del editor, ¿no? Cuando Sí, tú ahí lees sí, estas es lo que te novelas iba a decir. y ves los agradecimientos, incluso de figuras importantes de la literatura sinaloense mexicana, dice, no, pues muchas gracias Ujú. a Karen Sainz, a Maritza López, a Francisco Escaraz, y bueno, ese gesto de gratitud, que se agradece, pues uno mide, hasta el propio Vargas Llosa, ¿no? Que lo dice muy eufemísticamente, muy diplomáticamente, me ayudó en el cuidado original Francisco Alcaraz. Es decir,
tuvieron una muleta ahí, ¿no? Tuvieron un apoyo decidido de un corrector, de un editor que le dijo, oiga, maestro, pues rehaga esta página, oye, fulanita, pues reescribe este capítulo, el final no, tal. Entonces, rescatamos de nuevo esa figura. Creo que podríamos de tener como colofón esta idea de que a pesar de que el oficio ha cambiado, los medios han cambiado, la figura del editor, que parecía que se diluye, ahora quizá sea la figura de respaldo más importante que se necesita, porque la autopublicación es muy ventajosa, como dices, para comenzar, pero también puede ser un peligro si no evoluciona un escritor sin editor. Necesita el contacto de un editor, ¿no? Todos los grandes escritores siempre se hicieron mejores escritores después de que pasaron por un buen editor, ¿no? De hecho, me atrevo a decir que la figura del editor surge naturalmente. Y ahorita que mencionaba él, por ejemplo, la parte de las redes de Wattpad y otras plataformas similares, de hecho, ellos tienen sus propias figuras de editores. Es muy natural que, digamos que es como si quisieras ser músico, pero te vas a empezar a las calles. Bueno, y quieres ser escritor, vas y empiezas en Wattpad. Y el mismo Wattpad tiene estructuras editoriales que más o menos están organizadas, algunas más, otras menos. Normalmente la mayoría de ellas son gratuitas, o donde comienzan a practicar tanto los que van a hacer el diseño de la obra, tanto los que van a hacer la corrección de la obra, y dices, ¿sabes qué? Yo tengo un manuscrito en beta, ahí como va, en bruto, necesito a alguien que haga parte de este trabajo, y puedes ir con tal editorial, entras a su cuenta y le dices, ¿sabes qué? Tengo esto. Y si ellos te eligen, ellos te ayudan ahí gratuitamente y ellos te promocionan para cuando hay un concurso donde te van a poner en contacto con una editorial. Es un mundo que habría que conocer a fondo, y quizá sería bueno hacer después algún episodio interesante sobre cómo son los nuevos medios editoriales. Les agradecemos mucho su participación. ¿Sí? Yo quiero cerrar con 3 cosas. Número 1, el gran editor es Dios. Número 2, en editorial la imperfección es la cima, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar con un error, o 2, o 3, o más en un libro. Y número 3, que editor puede ser la señora que amablemente lava tu ropa, ¿no? Hay una historia en Hollywood de un gran productor que le daba a leer las cosas, los guiones a su secretaria, y decía, oiga, esto no es creíble, esto no funciona, esto me aburro. no va a gustar, ¿no? Entonces, aquí conecto con otra cosa. Cuando un libro gusta, como decía Maritza, por su belleza, como reiteraba muy bien Karen, si el filtro máximo, el examen más riguroso es si el cuate el compañero del cochecito, de la editorial, del carrito, del diablito, de la imprenta, la señora que hace la limpieza y lo ve ahí en tu escritorio, ¡ay, qué bonito libro! Si alguien, alguna de esas almas puras, hace un comentario de esa naturaleza, dices, es un libro que va a gustar. Muy bien, pues les agradecemos mucho su participación y su disposición para esta charla. Buena suerte con sus proyectos, que continúen en el trabajo editorial. Son figuras muy relevantes para nuestra comunidad, y bueno, invitamos a todo el público a que revise otra vez siempre que pueda las redes de Editorial UAS, vean el podcast, el lado B de este podcast, en nuestras redes sociales. Nos despedimos también del auditorio de Radio UAS. Muchas gracias por escucharnos, y hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado en Los Libros Tienen la Palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.